Upa, se perdió. Déjenme volver a compartir porque se perdió el PowerPoint, no sé por qué. ¿Se ve, cierto? Sí, profesor. Ya, excelente. Entonces, la materia que estamos viendo, y si quieres ya empecemos, no sé si ya empezaste a grabar, Janina. Gracias, profesor. Súper a ustedes. Gracias a los que se conectaron. No son muchos, pero espero que las clases al menos les pueda ser útil y muestre la ventaja que implique poder asistir a clases. Porque la materia que entramos a ver derechamente ya la clase pasada con Sebastián, que van a ver hoy día conmigo y que todavía nos va a tomar algunas pocas clases más, tiene que ver con notificaciones, que es de alguna manera el corazón de disposiciones comunes y que es de alguna manera también una de las materias que uno como abogado lidia más constantemente. Y quienes trabajan en la judicatura más todavía. ¿Qué son las notificaciones? ¿Quién se acuerda de lo que vieron en la clase pasada? ¿Qué son las notificaciones? La actuación judicial, profe, Perfecto. ¿Y eh, qué eh, propósito tiene esta actuación judicial? tiene el propósito de poner en conocimiento de las partes una resolución judicial. Perfecto. ¿Y por qué es importante que se notifique una resolución judicial? Eh, según lo que me acordaba, por el tema de la materialización de la bilateralidad o la audiencia, ese era uno de los puntos importantes. Perfecto. Y que produzcan el efecto también que se espera eh, que, eh, y que una sentencia definitiva interlocutoria, ¿no es cierto? Es que ahí es un problema. Pero no te preocupes, porque lo que yo estaba esperando fue lo que dijeran, ya lo dijiste, que es lo más clave, que es que las resoluciones producen sus efectos desde la notificación. Vale decir, en tanto las resoluciones no se notifiquen, esas resoluciones no producen ningún tipo de efecto. Por eso es tan importante que se notifiquen. Y no todas las notificaciones o sea, no todas las resoluciones van a quedar notificadas de inmediato, porque existen distintos tipos de notificaciones, como ya deben saber. ¿Qué tipos de notificaciones conocen? O ya, porque con el SEBA en la clase pasada, al menos ya deben haber estudiado dos. Que yo no viene en la clase del lunes, profe, disculpe. No, está bien, pero en general, ¿qué notificaciones conocen? Personal en persona. Perfecto, Tomás, personal en persona, ¿qué más? Profesas que mandan a la casa y que dan por notificado si alguien las recibe. Perfecto, que esas vamos a estudiarla en la clase de hoy, se llaman notificaciones por cédula. Muy bien, Francisca. ¿Cuál más? ¿Conocen alguna más? La notificación personal de subsidio. Perfecto, Constanza, notificación personal en subsidio. Entonces, de hecho, justo los tres ejemplos que dieron, la notificación personal en persona, la notificación personal subsidiaria o la notificación por cédula, son tres ejemplos de notificaciones que no van a ocurrir al día de inmediato con la dictación, de modo que va a pasar un plazo entre que la resolución se dicte y la notificación tenga lugar, lo que significa entonces que en tanto la notificación de esa resolución no se produzca, esa resolución no va a producir efecto. Y lo que otro importante de manera general que es relevante tener presente es que es en general la ley o el juez quienes van a determinar cuál es el tipo de notificación que procede. ¿Por qué habré dicho la ley o el juez? ¿A alguien se le ocurre? Porque esto cómo podría ser, si es la ley o el juez en general la que determina. ¿Por qué el juez podría también determinar el tipo de notificación? Y eso tiene que ver con la lógica de que en general el juez siempre puede cambiar el tipo de notificación, por ejemplo, por una notificación que asegure con mayor razón el conocimiento de la resolución. O sea, puede ordenar, por ejemplo, que notificaciones que no deban ser legalmente notificadas personalmente o por cédula, igual se notifiquen por esa vía. Por eso digo que en general es la ley o el juez quienes van a determinar las resoluciones que se notifiquen de manera personal o por cédula, pero lo importante siempre, que es lo que vamos a ver ahora en unas diapositivas más adelante, es tener o conocer bien cuáles son los casos en que la ley obliga a que una determinada notificación sea de alguna manera. Veamos entonces en qué consiste la notificación por cédula.
Para quienes tengan su código de procedimiento civil a la mano, esto está en el artículo 48, y acá siguiendo un poco lo que había dicho Constanza, si no me equivoco, es aquella que consiste en la entrega que hace el ministro de Fe en el domicilio del notificado, dejando copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. ¿Qué significa esto? Significa, como bien dijo Constanza, va el receptor a la casa de alguien y le deja una copia de la resolución sin siquiera que tenga que preguntar si es que se encuentra el demandado, por ejemplo, para notificarlo personalmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo siguiente, es desmenuzar un poco qué consiste esto de la entrega que hace el ministro de Fe en el domicilio del notificado, dejando copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Va. Cuando hablamos de requisitos, acá tenemos que distinguir, por un lado, los requisitos comunes a toda actuación judicial, y por otro lado, los requisitos propios de la notificación por cédula. Los requisitos comunes a toda actuación judicial son los mismos que vieron la clase pasada respecto a la notificación personal, y que los estudiaron ustedes también a propósito de las actuaciones judiciales. Primero se debe efectuar en días y horas hábiles. ¿Qué días son hábiles para estos efectos? ¿Se acuerdan qué días son hábiles para efectos del CPC? De lunes a domingo. ¿De lunes a domingo? No, ¿Cuánto? hora de lunes a sábado, no me acuerdo. Ahí sí, Constanza, de Ah, lunes ya. a sábado, efectivamente. Por eso cuando contamos los plazos, contamos los días de lunes a sábado. El domingo maravilloso no se cuenta, porque a veces hay plazos que son de 3 días. Entonces cuando te notifican un jueves, por ejemplo, si es que el domingo fuese hábil, sería terrible porque habría que contestar el domingo, o sea, nos caeríamos sin fin de semana. Muchas veces pasa, pero afortunadamente el plazo al menos nunca vence los domingos. Entonces, se debe efectuar en día y hora hábil. ¿Y hora hábil? ¿Cuál es hora hábil para realizar una actuación judicial? A cualquier hora, ¿no? No es tan así. ¿Se acuerdan? Porque acuérdense que para efectos de la notificación personal, de hecho, había ciertas excepciones a esta regla. Pero la regla general, ¿qué hora es hábil? ¿Se imaginan el receptor llega a notificarle a las 5 de la mañana? No sería tan cómodo, ¿no? O a las 10 de la noche uno está acostado, viendo una serie idealmente, y que llegue el receptor, tampoco suena como muy buen panorama. Bueno, la hora hábil es de 8 a 8. Esa es la regla general. En 15 minutos, cuando vimos actuaciones judiciales, vimos algunas excepciones. El segundo requisito común es que se tiene que dejar constancia en el proceso. ¿Qué significa esto? Que no basta con que el receptor vaya y notifique por cédula alguna de las partes, sino que además tiene que dejar un estampado en el proceso en que diga con fecha tanto notifiqué por cédula al domicilio de tanto a tal hora. Y esa es la forma entonces que el juez le consta que la notificación por cédula se hizo. Y debe constar la actuación con la autorización y la firma del ministro de Fe que practicó la diligencia. ¿Y quién es el ministro de Fe que practica la notificación por cédula? Como ya lo dije, el receptor. Eso es entonces los requisitos comunes. Vamos ahora a lo importante, requisitos propios o específicos de la notificación por cédula. Debe efectuarse en el lugar hábil, pero en realidad, de acuerdo con la lectura que hicimos del artículo 48 en la lámina pasada, el lugar hábil no es cualquier lugar hábil, sino que tiene un lugar hábil específico, que es el domicilio del notificado. Y acá yo les pregunto, hay que notificar una resolución por cédula. Y supongamos que el demandado, y esto ustedes lo tienen que haber visto en sus casos, puede tener domicilio en la comuna de Recoleta, por ejemplo, pero el abogado del notificado tiene domicilio en la comuna de Santiago. ¿A quién se les notifican las resoluciones por cédula? ¿Se les notifican al demandado o se les notifican al abogado del demandado? ¿En cuál se notificarán?
Profe, es al demandado, ¿no? En realidad, estas notificaciones por cédula, que ojo, no son la primera notificación en el juicio porque ya se ha comparecido, se realizan directamente en los domicilios de los apoderados. Entonces, esto es importante saberlo porque finalmente son los apoderados, vale decir, los abogados, quienes representan a sus mandantes en el juicio. Entonces, las notificaciones por cédula son en sus domicilios. ¿Y qué pasa si el abogado no tiene domicilio? ¿O el demandado no se puso su domicilio y no se cumplió con ese requisito? ¿Cómo se va a notificar por cédula si alguien no tiene domicilio? Básicamente hay una norma que establece que si las partes no fijaron domicilio dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, las sanciones que aquellas notificaciones que se debían practicar por cédula se terminarán practicando por el Estado diario. Esto significa que es importante entonces cumplir con la carga procesal de establecer un domicilio dentro del territorio jurisdiccional, porque de lo contrario se me entenderán notificadas por el Estado diario, que ya lo vamos a ver a continuación, todas aquellas notificaciones que tenían que ser por cédula. Y es importante decir que el domicilio tiene que ser dentro del territorio jurisdiccional. Por ejemplo, si yo soy demandado en un juicio en Santiago y le confiero patrocinio y poder a un abogado de Rancagua, va a ser importante que ese abogado tenga domicilio también en Santiago, porque de lo contrario ese domicilio va a estar fuera del territorio jurisdiccional y no se va a haber cumplido con el requisito. Vamos entonces al segundo requisito de la notificación por cédula. Ya vimos que el primero es que debe efectuarse el lugar hábil, y entendiendo por ese lugar hábil el domicilio del notificado. El segundo, tiene que efectuarse la notificación por cédula por funcionario competente. ¿Y quién es el funcionario competente? El receptor. El receptor, en este sentido, es un auxiliar de la Administración de Justicia que va a ser un ministro de fe para efectos de realizar una serie de acciones judiciales, particularmente notificaciones. Por tanto, cuando uno tiene que notificar una resolución por cédula, lo que uno hace es contratar a un receptor para que realice dicha gestión. Sin perjuicio de lo anterior, en los tribunales más reformados, estos que tienen tribunales de alguna manera donde funciona sede civil y sede penal junto, existe también un funcionario judicial que ha sido designado al efecto para realizar las notificaciones. Entonces muchas veces los propios tribunales también pueden designar sus propios receptores ad hoc. El tercer requisito de la notificación por cédula es que la notificación debe efectuarse en la forma que establece la ley. ¿Y cuál es la forma que establece la ley? Dice el artículo 48, entregando en el domicilio del notificado copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Entonces veamos en qué consisten o cuáles son los elementos que contiene la cédula para que puedas cumplido el requisito de dejar copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a contener la cédula? La cédula, entendamos por la cédula, lo que le va a dejar el receptor al notificado en su domicilio. Lo primero es la copia íntegra de la resolución. Y cuando veamos resoluciones les vamos a mostrar copias de resoluciones, pero lo importante es que las resoluciones hoy día, al ser o contar con firma electrónica digital y por la oficina judicial virtual, que lo vimos hace varias clases, ya son una resolución que está válida para notificar. Antes había que pedir copias autorizadas, lo que generalmente costaba más tiempo. ¿Por qué? Porque el juez tenía que pasar, además, o el secretario firmar que era una copia autorizada. Luego, no basta únicamente la resolución, sino que es necesario que consten todos los datos necesarios para su acertada inteligencia, que son el rol de la causa, la identificación del proceso, qué tipo de juicio es, el nombre de las partes y el tribunal ante el cual se sigue el proceso. Todo lo anterior le permitirá a quien recibió la cédula poder comprender de qué se trata y en qué procedimiento se dictó. Y luego yo les decía que otro requisito es que hecha o practicada la notificación por cédula, el receptor deberá además levantar un acta que luego tendrá que dejar en el expediente en la que se indique primero el día y lugar de la notificación. Con fecha 1 de diciembre en Estación Central, notifiqué a tal persona
notifiqué dejando copia en el lugar. Y acá lo normal, en las casas, en los casos de la notificación por cédula, no, lo normal es que siga el último. Se fijó en la puerta de este al no acudir nadie a mis llamados. Esa es la forma típica de cumplir una notificación por cédula. Miren, de hecho, acá está el estampado receptorial. Esto no es la notificación por cédula, propiamente tal lo que está en pantalla, sino que es el estampado, vale decir el certificado que hace el receptor de haber notificado. ¿Qué dice? Fíjense lo que está arriba: tribunal, número de rol, caratulado, abogado, materia. Estos son los datos para su acertada inteligencia. ¿Y qué dice después el estampado? En Santiago, a 19 de junio de 2017, siendo las 11:47 horas, en su domicilio ubicado en calle Compañía número 1291, oficina 308, Comuna de Santiago, notifiqué por cédula al perito designado en autos, don Luis Arancibia Bravo, escrito de fojas 580, resolución de fojas 581, escrito de fojas 583, resolución de fojas 584 y resolución de fojas 589. Le dejé copia íntegra de todo lo notificado con los datos necesarios para su acertada inteligencia, con persona adulta del domicilio de sexo masculino que no se identificó recibiendo conforme y no estimó necesario firmar. Eso es un estampado receptorial. Ahí consta todo lo que se le entregó, a quién se le entregó, cuándo se entregó, y de esta manera se cumplió entonces con la notificación por cédula. ¿Alguna pregunta hasta acá? No entiendo nada. ¿Perdón? Janine, eso era para que, pues si algo no entendiste, encantado. No, profe, no. Ah, ya. No veo nada. A eso me refiero, a que está muy chiquita la letra. Sí, No leo. pero perdón, no te preocupes en todo caso, Sí. es únicamente lo que pasa es que esto está escaneado, entonces saqué una imagen de ahí, pero no sí, tiene que mayor... trataba de ver, y como usted estaba leyéndolo, pero no lo podía seguir, entonces lo entendí. Pero no te preocupes porque no tiene mayor relevancia con lo que Sí, yo leí. lo que me interesa saber, entonces, el tema de la notificación, cuando esté el apoderado, debe ya llegarle al apoderado directamente, ¿verdad? Exactamente, Ya. exactamente. Y esto sí es importante, lo que vamos a ver ahora, no es que el otro no lo haya sido, pero esto hay que aprenderlo bien, que son las resoluciones que deben notificarse por cédula. Vamos viendo. La sentencia definitiva de primera única instancia, el artículo 48, inciso primero del CPC, nos dice que dentro de las resoluciones que deben notificarse por cédula son las sentencias definitivas de primera o única instancia. Luego, también se debe notificar de esta manera la resolución que ordena la comparecencia personal de las partes. ¿Qué ejemplo de resolución o en qué etapa se les ocurre que uno ordena la comparecencia personal de las partes? Ya cuando está la audiencia, ¿o no? Exacto, pero ¿qué audiencia? Bastante bien, Francisca. ¿Y qué audiencia específicamente será que se requiere la comparecencia personal de las partes? ¿De las partes o de sus apoderados? ¿Para las sentencias puede ser? No, porque las sentencias se dictan, el juez en su despacho tranquilamente las escribe en materia civil y luego hay que notificarlas por cédula. Pero, por ejemplo, para la conciliación yo necesito la comparecencia personal de las partes o de sus apoderados. Y entonces, ¿cómo voy a notificar la resolución? La resolución que cita a las partes a conciliación la tengo que notificar por cédula porque ordena la comparecencia personal de las partes. Luego, la resolución que ordena recibir la causa prueba en el juicio, lo mismo. Cuando vimos las etapas del juicio ordinario, vimos que hay una etapa de discusión, una etapa de conciliación, una etapa de prueba. La etapa de conciliación se debe notificar por cédula, y la resolución que recibe la causa prueba, esta es la resolución con la que se inicia la etapa probatoria, también se debe notificar por cédula. Luego dice el código en el artículo 52, si es que transcurren 6 meses sin que se dicte resolución alguna en el proceso, no se considerarán como notificaciones válidas las anotadas en el estado diario mientras no se haga una nueva notificación personal o por cédula. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si han pasado más de 6 meses sin que tenga movimiento en la causa, entonces cualquier notificación que se haga a continuación de eso, el juez deberá ordenar que se notifique por cédula o de manera personal. Cuando veamos incidentes más adelante, vamos a analizar el incidente de abandono del procedimiento, que es una sanción procesal establecida para aquellos procedimientos
que hayan dejado de transcurrir más de 6 meses. Y esto va entonces un poco de la mano con aquello, porque no siempre va a haber abandono del procedimiento, a veces los 6 meses no son imputables a las partes, pero en cualquier caso, si transcurren más de 6 meses sin que haya habido algún tipo de notificación, la siguiente notificación se deberá hacer por cédula o personalmente, según como establezca el juez. En quinto lugar, también deberán notificarse por cédula las notificaciones que se practiquen a terceros que no son parte del juicio o a quienes no afecten sus resultados. En este caso también será personalmente o por cédula. ¿A qué tercero que no es parte en el juicio y que no afecte sus resultados se le deberá notificar tradicionalmente en un juicio? ¿A los testigos, profe? A los testigos, exactamente. Entonces a los testigos son terceros a los que efectivamente se les notifica por cédula de la resolución que los cita en el fondo. Oiga, ¿cuáles son los datos para su aceptada inteligencia? La resolución que va a fijar la fecha y hora en que debe comparecer el testigo al juicio. Y por último, un sexto caso bastante genérico, cuando el tribunal lo ordene expresamente o en los casos que la ley lo establezca, que hay una serie de ejemplos bastante específicos que están en esas diapositivas puestas en la pantalla, pero además, como les digo, está esta posibilidad genérica también de que el tribunal expresamente ordene notificar por cédula. Estas entonces son las resoluciones que deben notificarse por cédula. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos ahora con un cuarto tipo de notificación. Hemos estudiado las notificaciones personales en persona, las notificaciones personales subsidiarias, las notificaciones por cédula, y ahora estudiaremos la notificación por el estado diario. Esta notificación por el estado diario es importante comprender que tiene dos características muy relevantes que vamos a ver. La primera es que es la regla general. Por regla general, la mayoría de las resoluciones se notifica por el estado diario. Y la segunda característica, muy de la mano de esta, es que la notificación por el estado diario es una notificación residual. ¿Qué quiero decir con residual? Que, salvo que haya establecido una forma de notificación distinta o que el juez haya ordenado una forma de notificación distinta, todas las resoluciones se van a notificar por el estado diario. Entonces, cuando no tenemos una regla específica, eso quiere decir que la notificación que corresponde es por el estado diario. ¿Y qué es el estado diario? Esto está en el artículo 50 del CPC y nos dice que la notificación por el estado diario es aquella que se entiende practicada por el solo hecho de incluirse en una lista la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso. Esto lo vamos a ver más adelante, pero de lo que se trata es que esto es una ficción legal, porque el código entiende, oye, cada tribunal va a tener un diario mural, por así decirlo. Ese diario mural va a tener que cumplir con determinados requisitos. Ese diario mural va a tener que cumplir con determinados requisitos, pero lo que se entiende por el código es una ficción de que echan la notificación a través de comunicar en ese diario mural que se dictó una resolución en un determinado proceso, entonces esa resolución se entiende notificada. Déjenme mostrarles para hacerlo más fácil desde ya. Acá hay una foto con un estado diario. La vamos a volver a ver, pero esto basta que vayan a cualquier tribunal y lo van a poder ver. Pero hay un vidrio, y atrás de ese vidrio se ponen ciertas informaciones del tribunal. Y dentro de esas informaciones se pone un estado diario en lo que sale todas las resoluciones en las que se dictó una causa. Esto se lo estoy mostrando en el fondo como vieja costumbre de ir directamente a los tribunales, pero hoy día los estados diarios se pueden descargar incluso desde la oficina judicial virtual. O sea, ustedes en su casa pueden buscar los estados diarios que se hayan dictado ayer, anteayer o cualquier día de este año, y en ellos la información que van a ver es el rol de la causa, la carátula de la causa en que se dictó y el número de resoluciones que tuvo lugar. Entonces, por el hecho de incorporar en el estado diario, esto se va a entender práctica de esa notificación. ¿Qué es lo que ocurre hoy día si ustedes van a cualquier tribunal? En el estado diario va a estar las resoluciones del día de ayer, 30 de noviembre. Y con eso entonces se entiende que fueron notificadas las resoluciones 30 de noviembre y hoy día es el día 1 con posterioridad a dicha notificación. Esto es importante para efectos de plazo. Muy importante al final las notificaciones es saber siempre con precisión en qué día se produjeron para a partir de ello contar los plazos que corresponden. Déjame entonces ahora volver atrás para seguir explicando la notificación por el estado diario, esperando que esa imagen haya podido servir de algo para que se entienda un poco mejor esta ficción legal.
Como les decía, la relevancia que tiene en primer lugar es que esta es la regla general dentro de la legislación nacional. Y la segunda es que es una ficción legal completa, en el sentido de que notificada una resolución por el mero hecho de incluirse la noticia de haberse dictado, se entenderá a las partes, no solo al demandado, sino a las partes demandante y demandado, o terceros que se hayan hecho parte, como notificados de esa resolución. ¿Qué resoluciones se notifican por estado diario? Bueno, acá lo que les contaba antes, esta es una notificación residual, de modo que en principio cualquier notificación se debe hacer por estado diario. Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos casos en que expresamente la ley deja claro que este tipo de resoluciones se deben notificar por estado diario. El primero es la resolución que recae en la primera presentación, debe notificarse por el estado diario al actor. Si se fijan, acá es bien distinto porque ¿cómo se debe notificar al demandado la primera presentación que se hace en un juicio? Si yo presento una demanda, ¿cómo se debe notificar esa demanda al demandado? La primera, persona a persona, ¿será, profe? Exactamente, personalmente en persona al demandado. ¿Y al demandante? Puede responder al abogado, o sea, al que está a cargo del caso, ¿no? Es que justo por ahí lo que le estaba comentando, que la notificación de la primera resolución recaída en un juicio respecto del demandante se notifica por el estado diario. El demandante presentó la causa, de modo que su responsabilidad es estar atento a si se resolvió algo en la causa o no. Los jueces no van a tener que ordenar que al demandante que presentó su demanda se le tenga que notificar esto personalmente, sino que basta con que se haga en el estado diario. En segundo lugar, también se debe notificar por el estado diario, o mejor dicho, se entienden notificadas por el estado diario, aquellas resoluciones que, debiendo haber sido notificados por cédula, no se hacen por no haberse cumplido con el domicilio de designar, por no haberse cumplido con la carga de designar un domicilio conocido dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Por eso les decía, O sea, profe, sí, significa que yo hago una demanda, sí, ya hago, ¿no es cierto?, la primera notificación la correspondiente, la persona que tiene que contestar la demanda simplemente se hace por estado diario. O sea, y yo no, debo estar pendiente, no, ¿no? porque al Porque demandado eso se es le lo que no lo notifica, entiendo, claro. es que hay que distinguir. ¿Cómo se notifica la primera resolución recaída en un juicio? La respuesta correcta es, hay que distinguir. Al demandado se le notifica de manera personalmente en persona. Sin embargo, al demandante se le notifica por estado diario. Las resoluciones, para que produzcan sus efectos, tienen que estar notificadas todas las partes. En este caso, con la primera resolución, una vez como al demandante se le va a notificar por el estado diario, una vez que se notifica al demandado, va a ser el último en que se le notifique, ya van a estar en conocimiento todas las partes. ¿Ahí quedó un poco más claro? Sí, profe, ahí sí. Súper, súper. Y la segunda, como les decía, acuérdense que es súper importante cumplir la carga del domicilio, porque si no cumplo con designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del territorio jurisdiccional del tribunal, la consecuencia será que aquellas resoluciones que debían notificarse por cédula se me notificarán al estado diario. Y la razón de esta es que porque si yo no designo un domicilio, no se va a poder notificar por cédula nomás. Y entonces mi sanción es que se notifica por el estado diario. Otro caso de resolución que se va a notificar por el estado diario es la que recibe la causa prueba en los incidentes. Los incidentes es una materia que vamos a ver acto seguido una vez que terminemos con disposiciones comunes a todo procedimiento. Y en los incidentes, que son cuestiones accesorias al juicio principal, también pueden abrirse periodos probatorios. Pero si se abren esos periodos probatorios, la prueba en tal caso va a ser, o mejor dicho, la resolución que recibe la causa prueba se van a entender notificada por cédula, perdón, por estado diario y no por cédula, que es la forma en que se entiende notificada la resolución que recibe la causa prueba en los juicios ordinarios. Y finalmente, las sentencias definitivas de segunda instancia también se notifican por estado diario. ¿Qué significa esto? Que la sentencia definitiva, ¿cómo se notifica? Si yo les pregunto en una prueba, ¿cómo se notifican las sentencias definitivas? Ustedes me van a tener que decir, hay que distinguir, porque las de única y primera instancia se notifican por cédula y las de segunda instancia se notifican por estado diario,
Y yo les digo, perfecto, y la siguiente pregunta que les haría, ¿existe algún caso excepcional en que la sentencia definitiva de primera o de única instancia se notifique por estado diario? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Esta es Profe, la- Sí, por favor. cuando ninguno de las partes hay, o sea, cuando el demandado no haya notificado su domicilio. Exactamente, súper bien, súper bien. Se va a notificar por, en ese caso se va a notificar por estado diario. Ahora, basta con que una de las partes no haya cumplido, no es necesario que las dos. Si una parte ya no cumplió, a esa parte por sí misma se le tendrá notificada por el estado diario. Así que súper bien, Francisca. ¿Quiénes practican la notificación por el estado diario? Acá es el secretario del tribunal. El secretario del tribunal o el oficial primero, o el oficial primero, a propósito del, a propósito de una orden que le haya dado el secretario, va a ser quienes dejan el estado diario en el tribunal, y el estado diario va a tener en el fondo los estados. Si uno va hoy día a un tribunal, en este diario mural, va a encontrar el de los 3 días anteriores, porque de acuerdo con la ley, los estados diarios deben quedar visibles por al menos 3 días. Así que esas son como en el fondo las características principales que hay que saber del estado diario. Veamos ahora nuestro quinto tipo de notificación. Notificación por avisos. La notificación por avisos está establecida en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Y miren, esto es bien importante porque se aplica de forma sustitutiva de la notificación personal o de la notificación por cédula. Y se utiliza cuando se trata de notificar a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. Tratemos de darle un poco de lógica. Esta es una notificación por avisos. ¿Y qué significa avisos? Básicamente son avisos publicados en los diarios. Miren lo raro, ¿ah? Lo normal, estábamos hablando de que las primeras notificaciones tienen que ser personalmente en persona, y ahora vamos a empezar a notificar a gente por diario, por decirlo de alguna manera. ¿Y en qué diario? En diario del lugar donde se siga la causa, que sea, o sea, si en Santiago va a tener que ser en la tercera, en el Mercurio, si es en Puerto Varas o en Puerto Montt, en el Yanquihue de esa zona, o en el Mercurio de Valparaíso, si estamos hablando de Viña o Valparaíso. Además, es importante que sea en un diario que se lea en esa zona, ¿no? Y fíjense lo primero, ¿cuándo se va a tener lugar esta notificación por avisos? Se aplica en forma sustitutiva de la notificación personal o de la notificación por cédula. ¿Qué significa esto que sea sustitutiva? Significa que los casos en que procede la notificación por avisos, en principio, son todos aquellos casos en que procede la notificación personal o la notificación por cédula. No son casos nuevos, son esos mismos casos, solo que en lugar de notificarse personalmente o en lugar de notificarse por cédula, se hará por aviso. ¿Y qué requisitos se debe cumplir para que la notificación que debía hacerse personalmente o por cédula se haga por avisos? Se debe cumplir que se trate de notificar a personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. ¿Se les ocurre ejemplos que puedan entrar dentro de este concepto de personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia? Personas que viven en predios rurales, profe. Podría ser personas que viven en predios rurales, sí, pero si yo fuese juez, y usted me dice, ¿en qué parte vivo? En una dirección rural, le diría, vaya y notifique personalmente en esa dirección rural. Es grave ordenar una notificación por aviso. Entonces yo con eso solo no me convencería. ¿Qué otro ejemplo puede haber? Profe, ¿Sí? me suena mucho cuando, por ejemplo, se quiere notificar una demanda por alimentos si no encuentran a la persona, entonces que sería como la última opción, creo yo. Por ahí me está gustando harta la respuesta, Francisca. ¿Cómo podría ser eso que no encuentren a la persona, por ejemplo? Para ir graficando, porque va muy bien.
Puede ser porque notificó un domicilio, pero después se cambió de casa y se fue a regiones o algo así. Exacto, por ejemplo, entonces nosotros conocemos un domicilio. Oye, ¿dónde vive el demandado? Le va a preguntar al abogado, no, vive en tal domicilio. Ya, perfecto, yo presento la notificación y lo trato de ir a notificar personalmente y vuelve el receptor y hace un estampado. Me constituí con fecha tanto en el domicilio, de tanto, tanto, sin embargo, no pude notificar al demandado porque se me señaló que ese no era su domicilio. Entonces, ya estamos teniendo una persona cuya residencia pues, está siendo un poco difícil de determinar. Pero si nos falló el primer lugar, y yo soy juez, no voy a permitir de inmediato que se haga la notificación por aviso, porque si no, nadie me va a traer el domicilio correcto, porque al final es mejor notificar por aviso, en el sentido que así probablemente el demandado ni se entere y yo termine ganando el juicio más fácil. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un demandante diligente si el domicilio que puso no era el domicilio del demandado? ¿Qué harían ustedes como demandantes en ese caso? Esto es importante porque estos son tips prácticos, por eso ayuda, y me gustó el caso de Francisca. Sigamos con el ejemplo de Francisca. Y pongámonos el ejemplo no va a ser tan preciso, pero la señora de Franco Parisi con justa razón quería demandar al señor Parisi por los alimentos, la pensión alimenticia que le debe ya de hace rato. Entonces, dice, no, Franco vivía en tal domicilio, van a, al domicilio que supuestamente tenía en Santiago y no lo logran notificar. Y no, hagamos como que no vive todavía en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la señora Franco Parisi para notificar a Franco Parisi si es que no vive donde ella creía que vive? ¿Poner un anuncio en el diario? Es que para que... Todavía no se me ocurre bien como que no lo visualizo bien. No, porque acá lo que hay que tratar de ver es cómo podemos conseguir, la pregunta que está detrás es una pregunta práctica más que jurídica. ¿Cómo puedo conseguirme yo los domicilios de personas? Pudiéndole demostrar al juez, además, de paso, que hice todos los esfuerzos para tener los domicilios, que no los logré conseguir y que por tanto ya no hay más opción que notificar por aviso. Profe, Pero se me ocurre como por internet, como no sé, las herramientas como el rotificador o algo así, pero perfecto, yo puedo hacer todo ese trabajo por internet, pero todo lo que yo busque por internet de alguna manera al juez no le va a constar. Entonces tampoco va a ser tan fácil para efectos de que el juez me pueda conseguir una notificación por aviso. En Chile, por ejemplo, ¿quién suele tener los domicilios de las personas? ¿Qué instituciones? Impuesto interno. Impuestos internos, perfecto. ¿Qué más? Instituciones bancarias. Pueden haber instituciones bancarias, perfecto. Pudiera ocurrir, por ejemplo, el registro civil, pudiera ocurrir la Tesorería de la República, pudiera ocurrir Carabineros de Chile. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque lo que se hace en estos juicios es que yo le pido juez, por un lado yo voy a seguir buscando nuevos domicilios, pero yo al acto seguido le pido juez, oficia a todas estas instituciones para que señalen los domicilios que tengan conocidos de esta persona, de Franco Parisi. Luego vuelven los oficios y supongamos que el Servicio de Impuesto Interno me dio un domicilio, un banco me dijo yo tengo este otro, este banco me dijo yo tengo otro domicilio más y de la tesorería me dijo yo conozco este domicilio. Y yo voy a esos 4 o 5 domicilios y todos fallan. Luego, bueno, tribunal, mire, llevo notificando en 5 lugares distintos. Oficié a todo el mundo para que me digan los domicilios. Fui a todos esos domicilios y aún así no pude notificar personalmente por persona. Entonces le pido que por favor me autorice a notificar por aviso, porque estamos frente a una persona cuya residencia es difícil de determinar. Y probablemente en ese escenario el juez se va a dar cuenta y va a decir, sí, tiene toda la razón, es difícil de determinar, y entonces notifique por avisos. Ejemplo 1. Vamos al ejemplo 2. Ahora, yo pido la notificación por aviso, pero aparece Franco Parisi con su YouTube y dice, vamos a hacer un capítulo de YouTube de los Bad Boys y yo lo voy a transmitir directamente desde Alabama, que es donde estoy viviendo ahora. En ese caso, ¿procederá la notificación por aviso? no porque está fuera del territorio donde se podría publicar.
Perfecto, súper bien, Francisca. ¿Y cómo se notificará entonces al señor Franco Parisi que está viviendo en Alabama y que no quiere venir a Chile? O exequatur. Muy parecido, muy parecido, Constanza. ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra? Es parecida a la que dijo Constanza. Ya le voy a mostrar después cuál es la diferencia entre la palabra que estoy buscando y el exequatur. Que existe, que lo hemos hablado, porque ocurre a cada rato entre tribunales nacionales cuando están en distintos territorios jurisdiccionales. Exhorto. Exhorto, exactamente. La única diferencia es que el exhorto ahora sería un exhorto internacional a Estados Unidos para que los tribunales de Alabama finalmente notifiquen al señor Parisi. Entonces, esta es la notificación por avisos, como les decía. Requisitos de procedencia, si tratamos de darle un poquito de orden a todo lo que conversamos. ¿Procede cuándo? Cuando una notificación tenía que notificarse personalmente o por cédula. ¿Cuáles son los requisitos para que se permita que se trate de una persona cuya individualidad o residencia es difícil de determinar, o bien que por su número dificulten considerablemente la práctica de diligencia? Supongamos, por poner un ejemplo, que todos los alumnos de un colegio particular pagado, los apoderados decidieron, ¿saben que estamos enojados con el colegio porque no queremos que hagan repetir a nadie de curso, así que no le vamos a pagar la matrícula, no vamos a pagar el arancel de diciembre? Entonces el colegio tendría que demandar, por ejemplo, a 1000 apoderados. En ese caso podría decir, tribunal, pedir, dado que son 1000 los demandados, pedir autorización para notificar por aviso, porque se trata de un número, 1000, que dificulta considerablemente la práctica de la diligencia. Lo mismo, si después habría que notificar a 1000 personas las cédulas de la resolución que recibe la causa prueba o demás. Lo que sí es importante es que nuestra jurisprudencia, estoy pensando en el caso Parisi, por ejemplo, ha resuelto que la notificación por aviso solo es procedente cuando las personas a quienes haya de notificarse, y esto lo dijeron muy bien ustedes, se encuentran residiendo en el territorio de la República, atendido el lugar en el que la ley ordena efectuar las publicaciones. Exacto, o sea, la idea es que por aviso igual hay una ficción de que la persona se enteró, pero si la persona no está en Chile, malamente se va a poder enterar. El tribunal, para autorizar esta forma de notificación y para determinar los diarios o periódicos en que haya de hacerse la publicación y el número de veces que debe repetirse, que no podrá bajar de 3, procederá con conocimiento de causa y con audiencia del Ministerio Público. Del Ministerio Público entendida como la Fiscalía Judicial, no como el Ministerio Público Penal. Por lo tanto, en ningún caso el tribunal puede fallar sin más trámite y de plano la solicitud de notificación por aviso. O sea, de nuevo, piensen que es muy... Los resultados pueden ser muy perjuiciosos porque finalmente acá nunca vamos a tener verdadera noticia de que se está notificando. Denme un segundo, por favor, que me está llamando una llamada. Un segundito, que es de mi mamá, que es algo relevante. Denme un segundo, perdón. Ya, perdonen el llamado. Entonces lo que le estaba contando es que acá la notificación por aviso va a ser una ficción si finalmente el demandado se enteró o no de la demanda. Por eso es que esto tiene que fallar, se dice la ley, con conocimiento de causa, previa audiencia del Ministerio Público, de modo que no sea el juez el único que participe en esta decisión de querer permitir que se notifique por avisos. Luego, en cuanto a la forma de realizarse esta notificación por aviso, va a ser al menos 3 veces en el diario el lugar en que se sigue el juicio, que lo va a decir expresamente la resolución. O sea, esto no queda a criterio del demandante cuál va a ser el diario. En caso de no haberlo, se publicarán en el diario de la cabecera de la provincia o la capital de la región. Generalmente se exigen los diarios más relevantes, idealmente de circulación nacional, más que regional o provincial. La notificación, o el aviso, mejor dicho, que se incorpore
al juicio. Y esto, denme un segundo, igual hay algunas cosas que usualmente se notifican por aviso a propósito de cheques protestados, por ejemplo. O sea, si usted... Profe, eso, Sí, por ejemplo, cuando se llama a un, a un remate, también se hace, eso también debería ser un... eso se notifica por aviso, pero ahí, ojo, que estamos hablando de una notificación, es súper buena la pregunta, porque ahí no es la notificación, no es verdaderamente una notificación por aviso, porque no hay nada que debía notificarse personalmente por cédula a alguna de las partes que se Ujú. esté omitiendo y se esté permitiendo hacer por aviso. Lo que hay ahí es un llamado a un remate que para efectos de que comparezcan mayores postores se hace por aviso. Pero entonces ese es un aviso, pero no es una notificación. Ya, es que quería justamente aclararlo porque me llamaba la atención eso, que también se pone Sí, en los diarios. exactamente, porque eso o lo de los protestos, o sea, si ustedes agarran cualquier Mm, diario hoy día, y a lo mismo el diario seguro van a agarrar avisos legales, y dentro de los avisos legales van a haber millones de remates, cheques protestados, pero esos son avisos legales, pero no notificaciones. Las ujú. notificaciones son bastante más raras de encontrar. Y las notificaciones, por lo demás, van a tener que tener las mismas menciones de una resolución que debió haberse notificado personalmente en persona o por cédula, según sea el, el, el caso que se trate, y además, una vez que se realicen esas notificaciones, por aviso, se deberá acompañar al tribunal, al expediente, todos aquellos diarios en que se hizo la publicación de forma tal de que quede constancia de haberse cumplido con la resolución. Profe, Sí, por pregunta, supuesto. es que una vez vi un caso, por eso quiero saber si corresponde a esto o no, de un diario, no me acuerdo en este minuto qué diario era, pero estaba identificada completamente la persona que la estaban ubicando para hacerse presente en por un tema de la muerte de un familiar y que tenían que hacerse cargo del tema de la posesión efectiva y que tenía que presentarse y que no había sido habido. Entonces, lo vi como 3 veces eso en un diario. ¿Sería eso también un caso? Me perdí, Janina, no logré terminar de escucharte. ¿Me puedes contar el caso de nuevo? Ah, ya, lo vi Me en fui un un poquito, diario hace perdón. mucho tiempo atrás de una persona que no había sido ubicada, ¿Ya? parece, por lo que yo noté, pero estaba muy bien, ¿cuánto se llama? Ay, recién dije la palabra que se me olvidó un poco. eh, Identificada, o sea, el root, nombre completo, Perfecto. todo eso, y que tenía que presentarse a una posición efectiva por el fallecimiento de un pariente, tenía que hacerse cargo de la parte inmuebles y determinación del tema con los hermanos. Lo vi como 3 veces eso en un diario y me llamó la atención porque no lo había visto antes. Entonces quería saber si eso también podría ser un caso de notificación de este tipo. Me cuesta poder responderlo 100% porque no lo vi, pero hay buenas razones para creer que podría haber sido una notificación por aviso. Perfecto. Ya, Pero, perfecto. ¿Mm? pero no, tomémoslo como una, hay buenas razones y no como una certeza, porque como les digo, me costaría saberlo en este minuto. Eh, bueno, si llego a encontrar alguna se la voy a mostrar, pero no es tan fácil encontrar avisos en los diarios de este tipo de notificaciones. Ahora, los efectos, esto es bien importante porque el legislador no señaló desde qué momento la notificación por aviso iba a producir sus efectos. Y acá uno de los procesalistas clásicos, el profesor Mario Mosquera, dice que la notificación por aviso producirá sus efectos desde la publicación del último aviso, sea en el diario oficial o en los otros diarios o periódicos. En este sentido, también se ha sostenido que la notificación por aviso no es procedente del aumento del término de emplazamiento, puesto que la notificación debe ser practicada en el lugar en que se practicaron los avisos. Entonces, ¿qué significa estas dos ideas? Significa que, oiga, usted tiene que publicar en 4 veces en el diario El Mercurio, se va a entender notificada a la persona recién con la cuarta notificación, y a partir de ahí empieza a correr el plazo para contestar, pero se va a entender que es el término de emplazamiento ordinario, sin que sea aumentado por el lugar en el que vive la persona. Y finalmente, y con esto terminamos, vamos a terminar la clase, nos quedan dos tipos de notificaciones, que son la notificación tácita o presunta y la notificación ficta. ¿Qué significa cada una de estas? La notificación tácita o presunta, establecida en el artículo 55, opera en caso de existir una notificación defectuosa o ante la falta de toda notificación por haberse realizado actuaciones por parte de la persona a notificar que importan un conocimiento de esa resolución, que no tiene por objeto reclamar la falta o el vicio que afecta a la notificación.
¿Qué es esto en castellano? Usted tiene que notificar la resolución que recibe la causa prueba, dijimos que se notifica por cédula, ¿cierto? Y puede ocurrir que la notificación que recibe la causa prueba se notifica hoy día por el Estado diario. ¿Esa resolución produce efectos? Si hoy día se notifica una resolución que recibe la causa aprueba por el Estado diario en un procedimiento en que ambas partes designaron domicilios conocidos dentro de los límites del territorio jurisdiccional del tribunal, ¿esa resolución produce efecto? Debería, profe. Si tiene domicilio conocido, Por eso digo, tiene domicilio conocido, pero la resolución se notificó por el Estado diario, la que recibe la causa prueba. ¿Produce efecto? No, porque no, tendrían que haber sido por cédula. Excelente, Francisca, súper bien. Entonces no produce efecto, pero la resolución igualmente existe. Entonces, ¿qué pasa si mañana llega una de las partes y dice, oye, a mí no me gustó nada este auto de prueba y presenta, no, yo creo que el punto 1 de prueba tiene que ser otro? Pues bien, lo que ha ocurrido en este caso es una notificación tácita. ¿Por qué? Porque si bien esa persona no ha sido legalmente notificada por cédula, hizo una actuación que demuestra su conocimiento de esa audiencia, si se fijan, porque si está reponiendo esa resolución, necesariamente significa que la conoce y por tanto se notificó tácitamente de esa resolución. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si la notificación por cédula se hizo mal, por decir algo, se dejaron, en vez de dejarle la copia de la resolución que recibe la causa prueba, se le dejó la copia de la notificación, de otra resolución. Y si se dejó la copia de otra resolución, el notificado tiene dos alternativas. Uno, alegar esa nulidad. Y si alega la nulidad, está perfecto. Y ahí estaremos en otro escenario. Pero si no alega la nulidad y da cuenta de haber entendido bien lo que se le notificó, a pesar de que se le notificó mal, entonces también se ha notificado tácita o presuntamente. Por eso lo clave para saber si estamos frente a una notificación tácita o presunta es que la persona que tuvo que haber sido notificada realice actuaciones que importe un conocimiento de esa resolución y que no sea para reclamar el vicio que afectó a la notificación. ¿Se entiende? la Básicamente, verdad, profe, no me queda claro. básicamente si yo hago alguna actuación en relación con algo que se me tenía que notificar personalmente o por cédula, y yo hago alguna actuación antes de que se me notifique, o a pesar de que se me notificó mal, en la que doy conocimiento de esa resolución, entonces me notifiqué tácitamente. Básicamente lo que quiere el legislador es evitar que esa persona que no fue bien notificada, pero que tuvo conocimiento, y no solo tuvo conocimiento porque vio el Estado diario, sino que realizó una actuación positiva en que demostró su conocimiento, no tenga entonces que luego notificársele o tengamos un vicio porque se entiende que está tácitamente notificada. Si una persona alega contra una resolución que recibe la causa de prueba sin que se la haya notificado, evidentemente significa que conoció ese auto de prueba. Si una persona presenta un recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, antes que se lo notifique por cédula, pero porque la vio, porque estaba en el expediente, entonces también se entiende tácitamente notificado porque hizo una actuación que supone haber tenido conocimiento de esa resolución. Pero puede ocurrir que, como les digo, la notificación tácita ocurre antes de que te notifiquen o bien cuando te notifiquen incorrectamente una resolución. Pero puede ocurrir que te notifiquen incorrectamente una resolución, que era el ejemplo que yo les ponía. Me tenían que notificar la resolución que recibe la causa prueba, pero el receptor se equivocó y me dejó copia de otra resolución. Si yo voy y alego la nulidad de esa notificación por cédula, pues bien, luego cuando se resuelva mi nulidad, yo voy a quedar notificado correctamente. Y eso es lo que se llama la notificación ficta. Vale decir que si se acoge una nulidad, entonces se entiende notificada cuando se acoja la nulidad la resolución que tenía que haberse notificado correctamente. Esto, para poder dejarlo un poco más claro, lo vamos a ver con algunos ejemplos concretos la próxima clase, si les parece. Y ahí entonces vamos a ver unos ejemplos concretos y vamos a terminar notificaciones y seguir con la materia de resoluciones. ¿Existe alguna pregunta de la clase de hoy? Yo creo que cuando revise la materia, profe, van a saber alguna.
Feliz, de hecho, mi recomendación para la clase del viernes es que ojalá puedan revisar la materia de notificaciones. Notificaciones es muy, muy relevante. Y como estamos, entre comillas, un poco contra el tiempo, la hemos tenido que ver prácticamente solo en 2 clases. Entonces hemos ido bastante rápido, sumado al hecho de que como están viniendo pocos, uno puede ir un poco más rápido. Entonces, el viernes yo encantado en resolver cualquier duda de notificación, y por lo mismo los invito a venir para que esta materia les pueda quedar súper clara, porque hace parte muy relevante de la evaluación. Así que éxito y nos vemos en la clase del viernes. Gracias, profe. ¿Puedo comentarle una cosita ahora que terminemos la clase? ¿Puede ser? Ningún problema. Gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, que estén muy bien. Chao, No, profe. profe, gracias. Cuénteme. Oh, hola, profe, ¿cómo está? Bien. No, disculparme personalmente, porque el lunes yo supe muy tarde el día domingo que teníamos clase, y el lunes yo tenía médico, y no, como estábamos en paro, no mandé ninguna notificación, porque siempre lo hago. Y lamentablemente mis compañeros, los que asistieron, muchas veces ellos cuentan qué cosas es lo que pasaron en la materia, y como estamos con el sistema de paro y todo, están como muy quisquillosos de contar las materias o los que asistieron. Entonces, yo, de hecho, a pesar de que yo no es que esté a favor del paro, estoy a favor de la democracia interna, igual asistí porque no quiero yo atrasar. Ya, No, tal como le conté yo al profesor Aguilera, es que lamentablemente hace un par de meses me diagnosticaron cáncer en inicio, y uy, mira. estoy justamente con muchos exámenes, viendo, tuve que hacerme las primeras cosas de forma particular, lo que para mí es un gasto, pero muy grande. Obvio. A pesar de que existe el GES, pero resulta que el GES se demora como 3 meses en empezar a hacer recién los exámenes definitivos para ver qué nivel es. Y por lo tanto, yo para evitar, como tengo una enfermedad ya crónica, entonces tengo que estar más cuidada en eso. Y lo que ya y justamente el lunes tenía que ir a ver cuál era la terminación del Estado, tomando en cuenta que, entre comillas, no es tan malo porque un nivel 3, o sea, estoy en la línea, la cuerda floja, o sea, estoy justo entre lo grave y lo no grave. Entonces, estoy pasándose también psicológicamente un poco estoy con buen ánimo y todo, porque igual estas cosas a mí no, como que no me bajan mucho, pero igual uno se preocupa por los niños, los hijos, las cosas, y hay cosas ahí que de repente uno Obvio. sí. Entonces, de repente estoy un poquitito como ¿cómo explicarlo? No desconcentrada, pero como que estoy un poco más lenta de repente en entender algunos conceptos. No se puede ver, No, por eso que le decía de repente como que no entiendo algunas cosas y prefiero preguntar. no, me Ah, parece, a ver, varios comentarios. El primero, si hay alguien que no tiene que dar muestras de su responsabilidad es usted, así que para que se quede absolutamente tranquila, creo que ya nos conocemos hace bastante años, pero más allá de eso, en particular el año pasado y este año en que hemos tenido esta modalidad compleja de Zoom, con muchos paros de por medio, yo tengo clarísimo que si usted no está en clase, casi me preocupo porque probablemente está en algún control del doctor o algo por el estilo, y sé que son muy calificados los casos en que lo vienen. Así que de verdad, más allá de que la asistencia no sea obligatoria ni nada, por favor siéntase absolutamente tranquila de que no tenga que haber explicación alguna, y menos ahora donde obviamente hay responsabilidades e intereses más relevantes que las clases, sin perjuicio de que conociéndola, probablemente las clases le ayudan a poder mantener ese buen ánimo, y por lo mismo mi consejo es no se frustre si algo no lo está entendiendo a la primera ni a la segunda y tiene que preguntar más veces. Si necesita alguna vez que hagamos sesiones particulares, nosotros o los ayudantes para algo tenemos un equipo grande, y lo digo así, no solo por su caso, sino con sinceridad, porque queremos ayudar y lamentablemente nos da pena la poca ayuda que nos piden. Nosotros, hay alumnos que piden, y yo creo que les da vergüenza decirlo, pero por ejemplo en el paro, varios, no sé si varios, fueron los mismos varias veces que nos piden ayuda con sus demandas. Y a mí me encanta que así sea, porque muestra un compromiso, un interés, y de nuevo, para eso estoy yo, para eso está el profesor Aguilera, para eso están los ayudantes, y si el día de mañana usted está con más problemas para ir a clase, o de verdad el nivel de concentración está más bajo y va a necesitar que lo veamos más veces, para eso estamos. te lo Así agradezco mucho, profe, de verdad se lo agradezco porque para mí es complicado. Yo, de hecho, no lo he comentado, yo le mandé una nota al decanato porque estaba preocupada por todas las cosas que van a pasar. O sea, ahora yo sé que tengo que operarme, estoy esperando la fecha de operación.
pero el tema es que me complica porque no me gusta faltar. Sé que va a ser una operación entre comillas corta, pero voy a tener que estar en cama, medicamentos y otras cosas. Lo que no incidí mucho en la falta de clase de manera Zoom. Ahora, si tomaran, tuviéramos que ir obligatoriamente a clase, justo en este periodo va a ser para mí imposible, o sea, porque no voy a poder, por un tema justamente de inmunodeficiencia, medicamentos y todo ese tipo de cosas. Pero, o sea, yo siempre estoy dispuesta y sigo trabajando en mis cosas desde la casa y todas las cosas, pero igual de repente complica. Ahora, sí, justamente con respecto a la entrega del trabajo, yo lo tengo listo, lo que tengo algunas dudas con no con la demanda, porque la demanda yo ya la hice, la revisé, la rehice, la volví a revisar y fui tomando puntos muy importantes de la demanda. Pero en cuanto al otro texto que hay que mandar, que son un máximo de 3 páginas, Sí. que es la estrategia. Tengo algunas dudas, porque lo tengo hecho, pero tengo algunas dudas. Y esas dudas tienen que ver específicamente con que debo explicar, yo entiendo que debo explicar la estrategia que tomé para las medidas que tomé en cuanto a la demanda, Exacto. ¿ya? Pero también, obviamente, puedo poner ahí, ¿no es cierto?, como una explicación o un resumen del caso para ver cada una de las determinaciones que tomé. Podría ponerlo, o sea, si eso va a permitir que se entiendan mejor las decisiones, póngalo. Si la idea es un poco que sea un complemento y permita entender bien por qué eligió esta acción, por qué eligió esta otra, por qué si eventualmente tuvo este problema de notificar, decidió resolverlo de esta manera. Es Eh, justamente eso es lo otro, el tema. Debo poner ahí que, que se notificó a la persona, a su dirección. Debo poner eso también. O se o sea, mandó la notificación. Es que eso también tengo como la duda. en la medida que haya alguna necesidad, no necesariamente la va a haber, ¿ah? Ya, ya, que tenía, me entró la duda ayer, pues como supe, o sea, yo supuse que la materia que nos tocaba ver era la notificación, que era lo que habíamos quedado antes del paro. Entonces estuve revisando el material de apoyo, el manual y todo. Pero y después cuando tuve que hacer la otra parte, no la demanda ya como tal, dije, tengo que poner que no, se notificó a la persona, y ahí me quedo con la duda, y a pesar que lo tengo terminado, quiero revisarlo de nuevo para corregir, en caso que tengo que agregar algo, en cuanto a al texto de estrategia. Perfecto. No, o sea, siéntese bastante tranquila, es un texto súper complementario. ¿Ah? Es como en caso de poder explicar un poco por qué hizo lo que hizo nomás. Y ahí siéntase Ujú. bien libre de incorporar los detalles del resumen que le parezca. Ya, profesor, eso quería, para estar más tranquila, porque además como estoy trabajando sola, era una de las razones por las cuales yo solicité estar sola, para No, no pasar, porque obvio, o sea, si yo estoy así, bajo estas condiciones, si estoy con un compañero, mi compañero va a verse en desmedro por no poder trabajar conmigo en los horarios que voy a poder trabajar. Por eso que sí, lo había solicitado. no, me parece súper bien. Ujú. Bien, Así que profesor. bueno, eso, estamos al habla por cualquier cosa y cuente con nosotros y mucho éxito en los exámenes, que es lo verdaderamente relevante hoy día. Sí, profesor, muchas gracias, que esté muy bien, muy Igualmente, amable. hasta luego, gracias Hasta el Karina, viernes, profe, Yanina, perdón. gracias. Chao, chao. Chao.